Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Brigitte Dayana Díaz Luna, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy paso por acá para darles a conocer un poco sobre dos lecturas que impactaron mucho en esta unidad 2. Una de las que más impactó fue La realidad social, basado pues en el pensamiento de Peter Berger y Thomas Luckmann. Aquí hay unas premisas muy claras que uno no puede desconocer, y es que la realidad es una construcción social. ¿A qué se refiere eso? Tú percibes lo que está a tu alrededor, lo que vives, lo que sientes, incluso tu construcción mental, teniendo en cuenta con quién andas, teniendo en cuenta en el contexto que estás, porque ese dicho tan famoso que todo el mundo conoce, dime con quién andas y te diré quién eres, dime con quién estás, en dónde estás y yo te diré tú dónde estás, es muy cierto, y viene pues a colación que dependiendo de dónde estemos, de escuchar lo que está a nuestro alrededor, vamos dándole un sentido a lo que vivimos, dándole un sentido a nuestra realidad. Una de las primeras premisas que encontramos acá es que la realidad como construcción social está diciéndonos que no es objetiva, sino que depende de la construcción que tú has hecho teniendo en cuenta en el medio en el que estás relacionado y el tipo de interacciones que tú tienes a tu alrededor. Un ejemplo muy claro: si yo me la paso todo el tiempo con personas vegetarianas que están hablando de la importancia del cuerpo, de la alimentación sana, de una alimentación basada solamente en lo vegetal, yo le voy a dar sentido a mi realidad, y para mí no hay otra verdad absoluta, sino que el cuerpo solamente va a necesitar comida vegetariana. Pero si por el contrario estamos en medio de personas que aman la carne, que sueñan y que hablan de hamburguesas y de la fascinación que es un corte de carne, tú vas a darle sentido y vas a saber que tu realidad es ser personas que comen carne. Y si llega una persona vegetariana a ese círculo social a hablar contigo, para ti no, pues realmente no le vas a dar la importancia, porque no es lo que tú tienes como, no es lo que tú tienes en tu construcción mental. En este artículo también encontramos que esta construcción social se basa pues en 3 etapas, ¿sí? O se construye en tres fases. La primera es la externalización. Cuando hablamos de externalización es como tú expresas y sacas las ideas y los pensamientos y tus principios frente a la realidad que estás viviendo. Es esa proyección de sus propios significados. Para mí, yo soy docente de educación alternativa, y yo cuando estudié para ser maestra, y yo decía, amo la educación, pero yo no me veo en el sistema. Y por más de que de pronto mi realidad era una educación tradicional, donde habían evaluaciones escritas, orales y demás, en el estudio, hablando con personas que le apostaban a otro tipo de educación, yo decía, yo no quiero estar con los tradicionales porque no me veo ahí, o sea, yo no le encuentro un sentido a esa realidad de que así debe ser la educación. Y me voy al otro lado y conozco esta propuesta alternativa de educación, y me doy cuenta que es la propuesta educativa donde te dicen el desarrollo personal del ser humano basado en el amor, y en esa educación desde el amor, pero no un amor permisivo, no un amor súper libre, sino un amor que te exige, pero también te hace pensar en la otra persona. Entonces yo le empiezo a dar un sentido a mi vida, y todo lo que hago está enfocado en ese concepto de amor, de generar la mayor cantidad de beneficios en los demás, y en eso me baso para ser la maestra que hoy en día soy.
Y cuando digo eso es porque para mí el sentido de mi realidad es que hay que tener en cuenta a la otra persona, es que la educación sin amor no dan unos aprendizajes significativos, es que cuando yo quiero corregir algo, primero tengo que hacerme consciente, debe pasar por mi corazón, llevarlo a mi mente y luego sí a mi boca, porque así es que de verdad se soluciona o se dice algo. Como constantemente lo estoy diciendo, es lo que constantemente estamos construyendo. Y todos los niños que llegan al colegio empiezan a cambiar su lenguaje porque el sentido de su realidad es que no tengo que golpear al otro, es que la evaluación, tú no vales un número, sino que la evaluación inicia desde tu autoconocimiento, cómo te estás sintiendo, tus emociones, tu accionar social, cómo es la relación con la otra persona, tu pensamiento y tu voluntad. Eso es lo que nosotros evaluamos para decir, oye, estás listo para avanzar en tu etapa. Y todo está desarrollado en esas 5 etapas de desarrollo del ser humano. Entonces, esa se convirtió en mi realidad. Y todos los maestros que están conmigo tenemos el mismo lenguaje. Y la otra realidad que tenemos al lado, colegios tradicionales, simplemente no compartimos eso y nos parece irreal que así todavía se está enseñando. Y ahí es donde nosotros ya empezamos a hablar de la objetivación, es decir, esa realidad adquiere un carácter objetivo que puede ser transmitido y comprendido colectivamente, porque todas las personas que llegan al colegio, por ejemplo, empiezan a cambiar su pensamiento. Entonces nosotros iniciamos con la construcción de nuestra realidad frente a la propuesta alternativa de educación, empezamos nuestra externalización y la ponemos objetiva, ¿sí? Objetiva es de que todo empieza a caminar desde lo subjetivo de cada uno, como que se une y empezamos a tener un objetivo claro, y es el desarrollo personal del ser humano a través de una educación en el amor. Y terminamos con la internalización. Cuando ya tenemos el objetivo claro, pasamos a esta etapa de la internalización, y es que cada personita, todos los individuos, asimilan y adoptan la realidad como si fuera objetiva, y eso afecta las percepciones y los comportamientos. Les cuento mi historia porque cuando leía este artículo no podía desligarme de lo que en estos momentos estoy viviendo en mi parte laboral, ¿sí? Y pues paso a decir esto porque viene lo siguiente, que encontraba ese término que era la legitimación y mantenimiento del orden social. ¿Qué pasa? Como docente hemos enfrentado muchas situaciones donde hay estudiantes que no son para el colegio y el colegio no son para todos los estudiantes, porque cuando tú empiezas en esta realidad, pues sigo con el ejemplo de donde yo trabajo, cuando tú empiezas con esa realidad, todo va teniendo como un orden, ¿sí? Y una responsabilidad. Entonces, lo que permite es que empecemos a pertenecer a esa gran comunidad. Y ahí viene el mantener el orden y la cohesión social. Tú te sientes parte de esa comunidad que cree fielmente en la transformación de la educación. Yo sé que me estoy alargando un poquito, pero también quiero como hacer la relación con la otra lectura que me impactó mucho, y es la percepción de las personas y de sus acciones. Es un capítulo del libro de Psicología Social donde se profundiza mucho en la forma en que los individuos perciben y evalúan a las demás personas y sus acciones. Vuelvo al tema de la educación, y es que cuando nosotros empezamos a trabajar en esta propuesta de educación alternativa, todo lo que está afuera ya lo empezamos a juzgar, y más que a juzgar es como decir, no, oye, esto no va conmigo, simplemente no, y mi comportamiento empieza a cambiar y empiezo a mirar también los comportamientos de los otros. Claro, es que como viene de otra educación, por eso está así. No, este debe irse porque si no está el estímulo de una nota, pues él no avanza. Aquí también entran mucho los prejuicios, porque este capítulo nos hablaba mucho de cómo las personas empiezan a interpretar y a valorar a los demás basándose en las señales sociales y sus propios pensamientos y creencias. Y se acuerdan del ejemplo que les daba de, no, claro, es que como viene otra educación, sí, bueno, porque precisamente esto se llama la atribución causal.
¿Qué pasa con la teoría de la atribución? Acá sí quiero leer un poquito algo que escribí cuando hacía como el resumen, y es que la teoría de la atribución explica cómo las personas intentan entender las causas de los comportamientos de los demás, diferenciando entre atribuciones internas, que son esas disposiciones personales, y las atribuciones externas, que son como las situaciones y los contextos en donde estamos. Y llega a los sesgos cognitivos. Es impresionante. Esta lectura me impactaba mucho porque es como vernos a un espejo, ¿no? Entonces empezamos a culpar y a buscar explicaciones cuando todo está dentro de mí. O sea, yo veo al otro como yo me percibo a mí mismo y las personas no son tan conscientes de eso. Leyendo eso venía a colaciones y de pronto como que lo asociaba conmigo y yo decía, es impresionante porque para mí está bien algo que haga una persona si yo lo hago, pero para mí está mal si yo también hago eso mal. Entonces vienen esos sesgos cognitivos que podemos caer a justificar los propios errores como un producto del contexto. Y para concluir, tenemos que de pronto tenemos que tener muy claro, ¿no? De pronto tenemos que tener muy claro que la primera impresión sí influye mucho, porque si tú conoces a alguien que entra a tu realidad, esa primera impresión va a marcar de ahí en adelante el punto de partida de tú cómo lo vas a observar. Porque es cualquier acción buena o mala que haga, tu percepción hacia esa persona va a ser diferente, porque la miras desde adentro. Y no solo desde adentro, sino desde la realidad que tú has construido. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero seguir compartiendo los aprendizajes y llevándolos a la propia comprensión desde mi testimonio de vida. Muchísimas gracias.